que con procedimientos historiográficamente heterodoxos pretendía una historia cultural, se desentendía de esta manera de la traducción, ¿qué deberían hacer? ¿Qué harían otros historiadores que no practicaban el método cultural de Burckhardt, tales como Ranke o von Pastor? No sé si les resultan conocidos estos dos señores. Ranke pues es también el historiador nacional por excelencia, y von Pastor pues fue el gran historiador de los papas, 20 volúmenes o más, no sé, toda una biblioteca dedicada, ¿no? Sin embargo, a un observador crítico de la historia y de la historiografía que esté mínimamente motivado por los problemas de la comunicación humana, le resultará enormemente extraña esta ausencia de nuestra actividad en las exposiciones históricas. Porque es posible prescindir de la situación comunicativa en la que actuaban los supuestos sujetos históricos, los gobernantes, los caudillos guerreros, las sociedades, las profesiones del comercio, a la hora de trazar causalidades y consecuencias en el decurso histórico. Estamos haciendo una historiografía general, sin considerar que los seres humanos que hacen esa historia se comunican, y muchas veces se comunican pues a través de un traductor, la mayoría de las veces, por mucho que el francés fuera, o el español o el inglés fuera la lengua diplomática. Pues bueno, decían que Carlomagno pues solo hablaba la teorisca lingua, y que poco a poco pues fue aprendiendo latín, pero nada más. Es posible tratar con coherencia la historia de las relaciones de Francia bajo Luis XIV con la llamada Sublime Puerta, sin tener en cuenta la célebre École des Jeunes de Langue, que ya mencionamos ayer, aquella institución que se albergaba en el convento de capuchinos de Estambul, para que se les permitía para que les enseñaran lenguas. Los capuchinos, porque acuérdense ustedes que la famosa eminencia gris Joseph de Tremblay, de Luis XIV, pues era capuchino, ¿no? Esta escuela de muchachos de lenguas fue mero efecto de las relaciones franco-turcas, o fue también causa y condicionante de muchas de estas. Todo eso habría que plantearse. Y sin embargo, los historiadores normales, generales, no lo hacen. Pues bien, esta situación de ausencia, esta transparencia historiográfica de la traducción y de los traductores es, en todo punto, insatisfactoria y perjudicial, no solo para la percepción social y cultural de la actividad, sino que es peor para la percepción correcta de la realidad histórica. Digo, para la percepción correcta de la realidad histórica. No estoy hablando ya de beneficio para nosotros, sino de que el que haga una historia así está haciendo una historia incompleta. Es necesario que a la medida en que la disciplina historia de la traducción se vaya haciendo más veterana, vaya descargando sobre la historia general sus resultados. Una futura exposición sobre el juicio de Nuremberg no deberá prescindir en sus consideraciones del mencionado trabajo de Jesús Baigorri, ya que el trabajo de los intérpretes, las simpatías o antipatías que los jerarcas nazis pudieran provocar en estos, pudieron determinar la comunicación entre acusados y acusadores. No sé si ustedes conocen ese detalle, que el intérprete que le tocó a Göring pues había sido judío, un joven judío que había tenido que emigrar a Estados Unidos, y cuando vuelve lo primero que hace es llamarle, en vez de Göring le llamaba Gering, que significa escaso. Entonces el cordote mariscal se ponía por las nubes: no me llamo escaso, me llamo Göring, ¿no? Intervino, todo esto está perfectamente registrado, se ha publicado en España, en Alemania, todas las actas del juicio de
Y todo eso, pues, hay que considerarlo, hay que, aunque sea como apunte, ¿no? Una última hora de la disciplina, la llamada, quizás con cierta falta de exactitud terminológica, sociotraducción, se anuncia en el horizonte investigador de la misma, y a medida que vaya produciendo cuadros sincrónicos acerca de las condiciones y determinaciones sociales en las que el profesional realice su trabajo, estos cuadros tendrán que ir pasando como cuadros diacrónicos a la historiografía, y es una cosa que tendrá que incorporarse también, por supuesto, a la historia de la especialidad y, por supuesto, a la historia general. En todo caso, justo es decir que tanto una modalidad como otra de la historiografía traductiva, cumpliendo unos objetivos distintos, van contribuyendo a que en un futuro cercano podamos trazar un perfil integral de la traducción en el pasado. Y a continuación paso a hablar de lo biográfico en la historia de los traductores y de la traducción. De lo biográfico, ¿qué quiero decir con ello? Pues que todavía a estas alturas no hemos utilizado el método biográfico que tan gran valor hermenéutico tiene en otras especialidades tales como la literatura, la historia general, etcétera, etcétera. Acuérdense ustedes, pues, las biografías estas clásicas de Stefan Zweig, por ejemplo, María Antonieta. ¿Quién no ha leído la biografía o el perfil biográfico de Stefan Zweig, o Emil Ludwig, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto todavía a los traductores no se les ha aplicado. Y fíjense ustedes, si por ejemplo, un entiéndole, si no tiene materia para una biografía, posible hijo de Francisco I de Francia, se salva muchas veces de ser encausado por la Inquisición, hasta que al final finalmente dice: por haber traducido esto tú vas a la hoguera, y efectivamente muere en la hoguera. Es que eso da para una biografía extraordinaria, todas las relaciones con todos los editores y demás, porque ojo, y yo he intentado encontrar una biografía, digamos, per longum latum et profundum en Francia, y no la he encontrado. Pues bien, de esto es de lo que paso a hablar ahora, la biografía, las semblanzas biográficas como tarea a hacer. No es menos justo, y no menos justo es añadir que tanto en una como en otra modalidad, esta historiografía, estas dos modalidades que hemos mencionado anteriormente, la mayor parte de las veces se desentiende del momento biográfico. Y si esas historiografías se desentienden del momento biográfico, están prescindiendo de un elemento de interpretación fundamental. Yo intentaré poner algún ejemplo de esto. En la mencionada obra de Delille, este manco se ve parcialmente corregido en capítulos tales como el dedicado a la actividad de San Cirilo y San Metodio, donde se hacen, si a lo mejor se espantan ustedes por el nombrecito, San Cirilo, pero bueno, es el que dio el nombre al alfabeto ruso, el cirílico, deriva de San Cirilo, que en teoría pues son esas que eran de Tesalónica, que se pasaron a Moravia, y en Praga le tienen también mucha devoción, etcétera, etcétera. El caso es que transmitieron esto. En ese capítulo de Delille, a quien le tocará redactar, porque es una obra que está, yo creo, relativamente bien trabada, a pesar de todas las manos que intervinieron ahí, pues se hacen consideraciones de carácter biográfico. El método biográfico ha tenido una gran fecundidad en la historiografía literaria, y podríamos mencionar en la historiografía literaria y del arte, podríamos mencionar en este sentido, a título de ejemplo, pues la famosa vida ejemplar y heroica de Cervantes de Astradamus, clásico de los estudios cervantinos, vida ejemplar y heroica. O podríamos la de Dante Alighieri, de Bartolini, o la de Bach, de Albert Schweitzer, el organista también, el bachiano, y de este señor que estaba en África, dedicado a labores y menesteres
obviamente no. Bueno, pues este tipo yo creo que debería abrirse paso poco a poco en la historia de nuestra disciplina. Yo creo que a lo mejor una vez sería cuestión de ponerse hacer la biografía, pues pongo, pues de Andrés Bello ya tiene más de una biografía, pero de otros traductores que han sido prácticamente solo traductores, como por ejemplo el colombiano Caro, o qué sé yo, aquí no conozco lo suficiente como para proponer un traductor que tuviera un neto perfil traductor y que fuera biografiable de tal manera que se pasara ya un poco al panteón de la historia nacional. Acordémonos que si ustedes van a Londres, a la célebre abadía, ya encuentran en el Poets Corner, encuentran allá a 4 grandes traductores allá con el busto, Dryden entre ellos, ¿no? Y la verdad que Dryden fue también poeta, pero bueno, así que porque como en todas las actividades humanísticas hay que considerar que detrás de toda traducción hay una persona cuya biografía, cuyo currículum, cuya caja negra mental y cuya situación social, resultado complejo de muchos factores, han determinado, como en el escritor o en el artista, el producto final y la eficacia social de este. El traductor, además de ser un profesional del texto, es un ser humano producto de su contexto. A lo largo de la historia ha demostrado una dedicación del traductor a la propagación de valores humanísticos a través de la versión, que bien merecería una atención más allá de los rendimientos estrictamente textuales que haya prestado a la sociedad. Personalmente me revuelvo contra una crítica que hace de la historia de la traducción una mera cuestión lingüística o de análisis de la trivia laboral del traductor. No solo la efectividad de una traducción, sino también su naturaleza, va mucho más allá de la perfección lingüística o estilística del texto terminal, criterio con el que ordinariamente se juzga incluso a la hora de emitir veredictos o conceder premios eficaces del valor de la traducción. El traductor rara vez es un profesional, un mero profesional, un profesional del texto en estado puro. Más bien es una persona que dentro de una amplia gama de intereses se mueve no solo por el beneficio económico y profesional, sino también por la conciencia o la satisfacción de servir a la sociedad en la que vive, servir un producto que pueda enriquecer su visión del mundo o ampliar su abanico de competencias. Esto lo vemos de manera evidente en San Jerónimo, cuyo Festum Colimus, cuya fiesta celebramos, o en Martín Lutero. Es decir, lo que están haciendo es un servicio a la sociedad. Se retira Martín Lutero, se retira a un castillo, allá se disfraza, más o menos, y se dedica a escribir. Sí, mientras tanto, el duque de Sajonia le está pagando, pero podría haber hecho otra cosa, y él dice, no, se dedica a traducir, con esa satisfacción casi de la dedicación a una cosa que merece la pena. Y esta dedicación es producto de su biografía, como a continuación más adelante veremos. Este producto vendrá condicionado a su vez por la preparación del traductor, por el entusiasmo con el que emprende la traducción o por la retribución con la que se recompensa. Y más allá de todo esto, una traducción es testimonio de la personalidad de quien la hace. Si nos ponemos a considerar por qué Francis Newman, que mencioné ayer, traductor de la Ilíada, en la época de la industrialización allá en Birmingham, hermano del célebre cardenal del mismo nombre, ¿por qué se puso a traducir a Homero en un metro popular? Pues es bien sencillo, porque quería que el obrero accediera, porque tenía una visión o una percepción que le había dado pues tal vez las teorías soberanistas de los prerrafaelitas, etcétera, etcétera. Y todo esto se explica a través de la biografía.
Todos estos aspectos, intereses, beneficio, conciencia, satisfacción, no personalidad, causa y condicionante de una traducción, deberán ser investigados a la hora de emprender una historia de la disciplina que pretenda ser integral. Determinar los factores de formación que han llevado a un traductor a traducir una obra concreta y no otra, las motivaciones que le han podido inclinar por una u otra acción traductora, bien de método o de procedimiento, siendo tarea del análisis histórico de la traducción, solo será asequible o conjeturable a través del estudio e investigación del currículum personal de la bibliografía del traductor. El que Fray Luis de León, de todos ustedes conocidos, posiblemente el mejor lírico en lengua castellana de allá, del Renacimiento, a la hora de verter el cantar de los cantares, haya optado por la estrategia de la literalidad frente a la versión sensual o del sentido, por la que optó su hermano de hábito, Martín Lutero. Acuérdense que los dos eran frailes agustinos, Lutero y Fray Luis de León. Son cuestiones que pueden explicarse a través del buceo en la biografía de ambos traductores. Los dos viven en una misma época y los dos han recibido posiblemente la misma formación. Eran frailes agustinos, más o menos lo mismo. Se hablaba en latín, se enseñaba en latín, y pues posiblemente habrían aprendido los cánones de la orden agustiniana basándose en la ciudad de Dios, de Chintatedei, etcétera, etcétera. Bueno, los dos viven en la misma época y los dos han recibido posiblemente la misma formación. Sin embargo, van a adoptar unas estrategias totalmente contradictorias. Igual el hecho de que Lutero, en la versión del célebre pasaje paulino de Romanos 3, arbitramur homine justificari desfine, realizar una ampliación introduciendo la palabra sola, que no estaba presente en el texto, posiblemente tenga que ver más con sus problemas personales acerca de la concepción del cristianismo que con la visión de la metodología traductora. Estoy proponiendo entonces la investigación de la biografía como método de historiografía traductora. Ahí pongo un texto de Fray Luis de León para que vean que efectivamente él tradujo mot a mot, palabra por palabra. Lo que yo hago en esto son dos cosas. La una es volver en nuestra lengua, palabra por palabra, el texto de este libro. En la segunda, el cantar de los cantares, eso se refiere a la Biblia, el cantar de los cantares. En la segunda, declaro con brevedad, no cada palabra por sí, sino los pasos donde se ofrece alguna oscuridad en la letra, a fin de que quede claro su sentido entero. Lo hacía esto porque no se atrevía a traducir de manera lírica Cantar de los Cantares. Fíjense ustedes si es lírica, pues eso lo demuestra que no. Este poema, La Oda Salinas, que describe entre las muchas que escribe, que dice: el aire se serena y se viste de hermosura y luz usada. Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, toma a cobrar el tiro y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conocen suerte y pensamiento se mejora, el oro desconoce que el vulgo admirador, a la belleza cómica engañadora, etcétera, etcétera. Es decir, un señor que escribía esto no traducía la Biblia, el Cantar de los Cantares, mot a mot, porque no pudiera. Habría que explicarlo por qué. Y esto se explicará a través de la bibliografía. A pesar de haber traducido palabra por palabra, acabó en la cárcel de la Inquisición. Pura biografía.